El sermón del monte, hermanos, son enseñanzas que Jesucristo comenzó a darles y enseñarle a sus seguidores cuando Él comenzó su ministerio. Lo interesante de estas enseñanzas es que tienen una secuencia en cuanto a entender lo que Cristo quería que sus seguidores conocieran, aprendieran para poder vivir el estilo de vida al cual Él los había llamado. Comenzando desde el capítulo 5 de Mateo, el capítulo 6 y 7 hablan de estas enseñanzas del Sermón del Monte. Hemos tenido ya 2 exposiciones donde hemos hablado de la bienaventuranza y hemos hablado de lo que es la sal y la luz la sal de la tierra y luz del mundo. Y esto viene en una secuencia de enseñanza. Es decir, después que le enseña las bienaventuranzas, les dice al pueblo: oh, vosotros sois la sal de la tierra y luz del mundo. Es decir, si cumples y vives de acuerdo a el carácter de Cristo, que viene a ser la bienaventuranza, entonces ustedes se convierten o serán sal de la tierra y luz del mundo. Y eso había traído, hermano, tanto conflicto entre los seguidores y las enseñanzas que ellos habían oído de los fariseos y los escribas, porque en aquel entonces los fariseos y escribas se consideraban las personas que estaban cerca de cumplir los mandamientos de Dios, y algunos de ellos se consideraban personas santas. Y esta discrepancia entre las enseñanzas de Jesucristo y lo que los fariseos practicaban, de alguna manera había causado una controversia en algún sentido para los que seguían a Cristo, porque ellos veían que todo lo que Cristo enseñaba era correcto y les impactaba los corazones y las vidas de ellos, pero al mismo tiempo conocían que los fariseos y escribas se consideraban personas santas y cerca de Dios. Y por eso después que Él les dice que son sal de la tierra y luz del mundo, Jesús comienza a hablar acerca de la ley. Y eso es lo que encontramos y es lo que vamos a desarrollar ahora en el capítulo 5, verso 17. Y vamos a ver hasta dónde alcanzamos a avanzar ahora, pero vamos primero a ver Jesús y la ley, qué es lo que Él pensaba. Y damos lectura al pasaje en el cual vamos a estar exponiendo y explicando lo que Él pensaba. Y dice ahí del verso 17, si va conmigo, allí mantenga el pasaje de Mateo capítulo 5 en el verso 17. Y dice así la palabra del Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que toda se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús no contradijo la ley en ningún punto, aunque el pensamiento de los que lo escuchaban estaba en ese dilema, pensando que de alguna manera había algo que estaba diferente a lo que los fariseos y escribas pensaban. Pero en el mismo sermón Jesús se asegura de que nadie lo malinterprete de lo que Él está dando a conocer.
Por eso que cuando comienza en el verso 17 dice, no penséis que he venido para abrogar, o decir, para abolir, para quitar la ley o los profetas. No he venido a abrogarla, sino para cumplirla. El argumento de Jesús en todas sus enseñanzas, hermanos, del Sermón del Monte, era que Dios ve el corazón. Y eso era lo que estaba, el espíritu de la ley llevaba a un punto de traer una transformación en el corazón, aunque la práctica que hacían los fariseos y escribas era algo externo, superficial, y eso era la contienda que había. El conflicto central entre Jesús y los fariseos sobre la ley, hermanos, radicaba en la interpretación y la aplicación de la misma, de la ley. Es decir, una cosa era la manera como ellos la habían interpretado y la aplicaban, y otra cosa era lo que realmente Dios le había dado a Moisés en cuanto a la práctica y a la búsqueda de Dios. Ellos se enfocaban en detallar las tradiciones y observancias externas. En eso se ocupaban ellos y trataban de ponerlo en práctica, como era la observancia del sábado, todas las reglas que se les habían dado y lo que para ellos significaba lo que era pureza. Y nosotros a través de las Escrituras, ya en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar siempre cómo Jesús criticó la actitud de los fariseos. Él, en alguna ocasión, él llamó sepulcros blanqueados. Dice, por fuera estás como vestidos de blanco, pero por dentro estás negro, podrido. Porque el corazón, cuando él veía el corazón, no veía que compaginaba con lo que ellos mostraban. Era algo diferente. Entonces esto, hermano, le daban un nivel más elevado a estos tipos de prácticas externas, a todos los mandamientos divinos que Dios les había dado, mientras Jesús enfatizaba en el espíritu de la ley. O sea, lo profundo de la ley se centraba en lo que era la justicia, la misericordia y la fe. Eso era el trasfondo o el meollo de la ley, tenía que ver con la justicia, la misericordia y la fe. No pierda de vista este concepto, porque eso nos va a ayudar a poder entender por qué es que había tanta discrepancia, hermano. Porque esto no se veía, lo que era la justicia, la misericordia y la fe, no se veía en las prácticas que hacían los fariseos. Por eso es que Dios y Jesucristo específicamente criticaba la hipocresía, porque habían sustituido la ley de Dios por sus propias normas humanas, lo que llevaba a descuidar los preceptos más importantes, hermano. Jesús resumió la ley en dos grandes mandamientos que nosotros conocemos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí estaba resumido, y esto era lo menos que practicaban lo que los fariseos hacían todo por cumplir, es decir, externamente mostraban algo que la gente pensara que estaban agradando a Dios. Y ellos siempre se consideraban, hermanos, como personas cerca de Dios. Y de alguna manera como una arrogancia ante los demás. Pero Jesús les hizo saber que estaban lejos de lo que era la justicia, la misericordia y la fe. Un enfoque que los fariseos centraban en las reglas muy pequeñas, minúsculas. Habían perdido de vista, hermano, lo que era la justicia,
la misericordia y la fe, sino que habían creado una religión de obras externas, pero sin convicción del corazón. Y eso ahora nosotros lo miramos en la práctica de la búsqueda de Dios, hermanos. En muchas congregaciones miramos un espíritu del fariseísmo. Y a veces nos hemos conformado el pensar que estamos bien delante de Dios, pero cuando nos damos cuenta quizás solo son prácticas de religiones externas que nos hacen ver como que somos buenos hijos de Dios. Pero una cosa debemos notar y saber, que Dios está buscando siempre la justicia y la misericordia y la fe en los hijos de Dios. Y eso solo se hace con la actitud correcta en el corazón. Más allá de poder presentarse o mostrar algo externo, tiene que ver con la condición del corazón. Jesús, hermano, no rechazaba la ley en sí, sino la interpretación que los fariseos le habían dado, porque ellos habían vaciado de su significado original. No era eso lo que Dios trató de comunicar en la ley. Ellos lo habían puesto de esa manera, porque vuelvo y repito, no se veía la justicia, la misericordia ni la fe. Porque reemplazaban la verdadera adoración con formalismo y mostraban una falsa en el amor y la misericordia, lo que resultaba una fe hipócrita. Usted sabe que siempre se usa la expresión fariseo cuando quieres tildar a una persona de hipócrita. Algunos dicen, este es bien fariseo. Porque eso fue el calificativo que Dios les dio a ellos. Aunque ellos eran los que deberían enseñar la ley, y vuelvo y repito, la justicia, la misericordia y la fe, pero ellos estaban mostrando otra cosa. ¿Cuántos se recuerdan aquella parábola que el Señor usó? Y era una parábola, es decir, una enseñanza del fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan? Que en la oración dijo, dos hombres subieron a orar y uno oraba y decía, Señor, yo no soy como, iba a señalar a esto, pero mejor esto está más despierto. No, con ninguno. Yo no soy como estos ladrones. Yo diezmo de todo lo que gano. Oro 3 veces al día. Ayuno, doy diezmo y ponían de las cosas más pequeñas. Usted sabe que se me olvidó del comino, el heraldo, no sé cuál era la otra, pero eran cositas pequeñitas, pero ellos diezmaban de eso. Es decir, era tan chiquito que era difícil sacar el 10% de eso, pero ellos lo hacían, hermano. Imagínense el comino. Contaban las semillitas, decía, tengo 100 semillitas, 10 son para el Señor. Eran tan meticulosos en cumplir la ley, pero se han olvidado de cuidar a sus padres, hermano. Por eso es que le dijo, fariseos hipócritas, cumples o quieres mostrar que eres algo y te muestra como alguien importante. Imagínense que en la oración dice que el fariseo de pie no se arrodilló. Por eso es que el salmista dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Jehová. No, el fariseo llegó y se paró, Señor, y dice la palabra, dice, oró consigo mismo. Es decir, él se estaba alabando él solo. La oración, hermano, se usa para alinearse a la voluntad de Dios, no para exaltarnos a nosotros mismos. Pero el fariseo llegó y él, todo lo bueno. De hecho, hermano, ellos tenían por costumbre orar 2 veces. Él dice, yo oro 3 veces al día, o sea, estaba haciendo una extra.
A veces nosotros, mire, queremos apantallar a Dios pensando que le estamos haciendo más de lo que Él nos requiere. Algunos dicen, hermano, hoy esta semana fui 3 veces a la iglesia. Debería de ir una, pero hoy fui 3. Algunos dicen, hermano, yo no fui ni una. Pero Dios mira lo profundo, hermano, del corazón. Y eso es lo que pasaba en este conflicto. Por eso es que cuando Él enseña en cuanto a la ley y da su postura, era para que la gente que lo estaba siguiendo entendiera: no ha venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. La ley, que lo que perseguía era que hubiera una justicia, que hubiera misericordia y fe en el Señor, no apariencias, hermano. Porque en la apariencia cualquiera podemos convencer a cualquiera. Yo sé que todos ustedes aquí, los que están aquí, son buenos cristianos. Bueno, eso es por apariencia, hermano. Yo lo veo así. Pero la verdad es que Dios mira más allá de la apariencia, hermano. Él mira a través de la máscara que traemos cada uno de nosotros y penetra hasta lo profundo de nuestro corazón y mira lo que realmente hay en el corazón. Que si levantaste las manos, lo levantaste porque adora al Dios que vive y reina para siempre, porque estás obligado a la voluntad de Él, porque estás sometido en obediencia a lo que dice su palabra. No para que me miren, oh, el que está atrás, no sé quién está allí, pero que me mire que levanté las manos y por lo menos diga: ese buen cristiano adora al Señor. Pero la verdad es que Dios mira el corazón, y eso es lo que Él apuntaba, para que nosotros nos diéramos cuenta cuál era la posición del Señor. Él no vino a abrogar la ley, sino que Él le viene y le dice: yo he venido para cumplirla. Jesús estaba enseñando, hermano, la necesidad de tener un corazón para seguir a Dios. Y cuando hablo un corazón para seguir a Dios, es que haya disposición, que no importa las adversidades que hayan, tú sabes que la única manera de poder recibir el alimento espiritual es cuando hay donde lo están sirviendo. Pero si tú no te importa que cuando se esté sirviendo la comida donde te va a llenar espiritualmente, ocupas otras cosas que hacer y te olvidas de comer espiritualmente, es porque no hay un deseo de corazón de buscar a Dios, hermano. Cuando me esté exaltando así, usted le diga: bájele 2 rayitas. Pero la verdad es esta, hermano. Yo quiero que hoy, este año, nosotros podamos entender una realidad de lo que profesamos y de lo que decimos que somos. Jesucristo en el sermón del monte les estaba hablando a los hijos de Dios. Y el que es hijo de Dios pertenece a un reino que no es de este mundo. Es un reino celestial donde las normas y las reglas de Dios son las que se deben vivir, no las apariencias como lo hacían los fariseos. Y en eso es que Él trata de decir: a Dios se busca de corazón, hermano. Escuché un pastor hoy esta mañana que decía: mire, hermano, si usted tiene problema para poder ir a la iglesia una vez a la semana, pregúntese si realmente quiere ir al cielo. Porque allá, hermano, no va a ser un día a la semana, 1 hora y media. Allá va a ser todos los días y para una eternidad. Yo no sé si usted quiere ir allá, pero si aquí le cuesta venir una vez a la semana, allá va a ser para una eternidad. Pero vamos a ver calles de oro, mar de cristal, donde no va a haber más llanto ni más dolor, porque va a haber y seremos transformados a una manera como Cristo es. ¿Quiere ir para allá?
Espero que le dé ánimo de por lo menos una vez buscar la presencia del Señor. Porque aquí por un momentito, por media hora, hermano, a veces nos cuesta conectarnos con la presencia del Señor. Pero allá va a ser todos los días, las 24 horas del día y para una eternidad, gozándonos con la presencia del Señor, hermano. Yo no sé si usted se alegra o se goza estar allá donde cuando no va a haber más tristeza, ni más dolor, más preocupaciones, sino solamente la presencia del Señor lo llenará todo en todo. Pero eso es buscar a Dios de corazón, querer, anhelar, tener ese boleto que cuando me llamen a la presencia, voy a decir estoy dispuesto para ir para allá. Ahora esto no se logra fingiendo, no se logra con una máscara, algo externo. Fingir y hacer que sirves a Dios es deshonesto. Voy a repetirlo. Fingir y hacer que sirves a Dios es deshonesto e inútil. Es decir, no va a traer un resultado. Porque vuelvo y repito, Dios ve a través de la máscara que llevamos. Por eso, cuando venimos delante de Dios, más vale que seamos como el publicano. En esa parábola dice la palabra del Señor que el publicano no dijo ninguna palabra. No se atrevió ni a alzar su vista. Solo dijo, sé propicio a mi pecador. Proporcióname lo que necesito. Y reconoció quién era. Un necesitado. Alguien que sabía que había una barrera entre él y Dios, que solamente él la podía quitar. Y nosotros ahora tenemos una verdad, que Cristo fue a la cruz del Calvario, que aquella barrera que había del pecado y que nos impedía llegar ante el trono de la gracia fue quitada cuando Jesucristo extendió sus manos en la cruz del Calvario y dijo, consumado es, ha sido terminado. La deuda que ellos tenían ha sido pagada, y por la sangre derramada en la cruz del Calvario, tú y yo recibimos perdón de pecado, y ese perdón de pecado, hermano, nos hace partícipe de la familia de Dios, y como familia de Dios tengo derecho a entrar a la casa de papá. Si eso no te anima, ya no sé más qué hacer. Pero la palabra es viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y dice, y los tuétanos, a lo más profundo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios sabe lo que estás pensando. Hay algunos que dicen que le está pasando al pastor. Y Dios lo sabe, lo que tú estás pensando, por si acaso. Pero Dios lo mira, hermano. Por eso yo digo, no podemos venir a Él con una actitud que no es la que dicta el corazón. Porque más allá de lo que yo presente externamente, Dios está mirando lo que hay en el corazón. Y siempre Jesús tuvo este calificativo, hermano. En cierta ocasión, cuando ellos estaban presentando como los elegidos, los santos, los fariseos, Jesús les respondió, y el Evangelio de Mateo en capítulo 7 verso 6 dice, Dios les da esta respuesta y le dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mira, hermano, nosotros debemos de llegar a la conclusión propia, no que alguien te diga, pero asegúrese de que su corazón esté cerca de Dios. No de labios,
Porque eso lo podemos hacer todos y cualquiera, aún el que no ha tenido una experiencia con el Señor. Sobre todo cuando hay problemas. Hay personas que nunca profesan nada, pero cuando están problemas, ay, Dios mío. O en ese momento. Pero Dios sabe que estás clamando o estás gritando de esa manera por el peligro que estás. Pero no es Dios tuyo. Porque cuando Él es tu Dios y tu Señor, tú estás dispuesto a obedecer las órdenes de tu Señor. Y esas órdenes es las que Él trataba de enseñarles a través del sermón del monte. Una persona que finge ser santa por fuera, pero alimenta un corazón pecaminoso, ¿sabe qué es? Un fariseo. En otras palabras, en nuestro vocablo, un hipócrita. Voy a dejar ese espacio para que aquellos que están anotando. Pero una persona que finge ser santa, es decir, apartada para Dios, pero por fuera, pero alimenta un corazón pecaminoso, es hipócrita. Alimentar un corazón pecaminoso, hermano, es hacer o guardar o actuar todo aquello que no agrada a Dios ni a tu prójimo. Cualquier cosa es pecaminoso. Los fariseos, a quienes todos consideraban santos, eran culpables precisamente de este engaño. Ellos pretendían presentarse ante la sociedad como personas cercanas a Dios, pero eran alguien que su corazón estaba lejos de Dios. Dios no quiere más actividad religiosa, hermano. Quiere un corazón dedicado a Él. La santidad empieza interiormente. Anótelo. La santidad empieza interiormente. Si queremos vivir apartados para Dios, tenemos que saber que nuestro corazón está entregado a Él. Y Dios siguió hablándoles, hermano, Jesucristo, hablándole al pueblo. Después que Él pone en claro su posición ante la ley, el pueblo entendía lo que estaba pasando. Él continúa con la siguiente parte, donde es Jesús y la ira. Así tiene, como en alguna Biblia aparece allí como un encabezado que habla acerca de la ira, y siguiéndole hablando de lo que ya estaba escrito, lo que ellos habían escuchado. Y dice allí en el verso 21 hasta el 26, y dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, es decir, ellos se habían escuchado, se estaba refiriendo a la ley: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto era lo que estaba escrito. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al alguacil y el juez
te entrega al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y Jesucristo usa esta analogía pero algunos la quieren interpretar de alguna otra manera y la relacionan con el purgatorio, pero no tiene nada que ver con tal cosa. El purgatorio no existe, no hay otro indicio que nos declare que haya un purgatorio. Dios estaba aquí hablando de algo, de un acontecimiento que podía suceder, y él usó la analogía para dar a entender la necesidad que debería de reconciliarse antes de que llegue el momento donde tengas que dar cuenta. En esos versículos, Jesús, hermanos, trata de enseñar que la verdad, la verdadera justicia va más allá de no matar. Incluye la actitud del corazón, condenando la ira sin motivo, los insultos, donde dice el que dice necio, y los desprecios hacia un hermano, porque el llamarle fatuo a alguien es como decirle te desprecio o no vales nada. Lo comparaba a un homicidio espiritual, es decir, tiene la misma paga. ¿Oíste que fue dicho? Comienza, no matarás, porque serás culpable de juicio. Él le está diciendo con solo que tú le digas necio, tienes la misma culpabilidad. Entonces lo llevaba a un punto de que tanta la acción externa como la condición o la actitud del corazón tienen la misma consecuencia. Él exhortó a la reconciliación inmediata para purificar el corazón y evitar la enemistad eterna con Dios. Porque el juicio eterno está listo para el que no se reconcilia con Dios. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay una consecuencia. Pero Él busca que haya esta reconciliación inmediata para purificar el corazón y evitar esa enemistad que hay por el pecado con Dios, enfatizando que la ofensa interna son tan graves como los actos externos. Decir, sí, nosotros condenamos quizás el homicidio, el matar o quitarle la vida a una persona, pero el hecho de poder ofender o llamarle necio, Jesús aquí le viene a comparar, le dice, ya estás en la misma posición de descalificación para poder entrar al reino de Dios. Y ahí en el verso 22 nosotros miramos cómo Él pone, si lo queremos poner allí, la ira contra el asesinato. Jesús lo eleva, el mandamiento de no matar, a un nivel interno, explicando que la ira injustificada contra un hermano es tan grave como el asesinato, llevando a ser culpable ante el juicio divino y no solamente ante las cortes humanas. Y eso es algo que nosotros debemos reflexionar y entender, que Dios, hermano, está más atento a la intención del corazón que a lo externo. Por eso que después que Él hace la aclaración de la ley, va y comienza a decir, y vamos a seguir las otras de Jesús, cuando Él habla del adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, y viene una serie de enseñanzas que viene después, que Él pone la ley como algo de que tiene que ser con la disposición del corazón y no como algo externo. Y poniendo esto, Él mira que también el insulto, la condenación que Él pone solo por el insulto en la segunda parte del verso 22 de lo que estamos leyendo ahí en la porción, dice, el llamar necio o fauto a alguien es aún más grave
exponiendo a la persona a la condenación eterna. Y allí dice el infierno de fuego, mostrando la seriedad de la palabra y el desprecio. A veces uno tiene que tener mucho cuidado y pensar de que hay actitudes que Dios las aprueba, pero no, hermano. Jesús fue muy claro desde el inicio de su ministerio, que a través de la historia de la iglesia hemos venido tratando de nomás hacerlo externo, pero los hemos olvidado de la condición del corazón. Ese es problema nuestro, no de Dios. Porque las enseñanzas de Jesús siguen siendo las mismas. Sigue siendo esta condición que la que nos va a llevar ante el juicio. No lo que yo piense, no lo que yo diga o como yo interprete lo que Dios dice. Porque a veces pensamos, oh, el Señor debe aceptar esto. Tú sabes, los tiempos han cambiado. Y pensamos que debe haber aceptación de parte de Dios por mi actitud o por mi forma de proceder, quizás impulsado por mi temperamento, sin haber sido formado al carácter de Cristo. Quiero que se acepte pues al cabo soy un hijo de Dios. Y a veces cometemos el error también, hermano, que pensamos que como es un hijo de Dios nos debe perdonar o nos debe aceptar tal y como son. Pero si está incorrecto, aunque sea hijo de Dios, tú con tu juicio lo va a hacer Dios. La otra persona puede aceptar tu mal comportamiento, pero Dios no. Dios sigue manteniendo el mismo estándar de justicia. Por eso dijimos que el espíritu de la ley era justicia, misericordia y fe. Justicia es dejar el juicio de Dios. Misericordia porque nosotros no nos merecíamos nada, pero Dios la ha extendido para darnos el favor. Por lo tanto, tenemos que creer en lo que Dios ha proporcionado para podernos reconciliar con Él. En el verso 23 y 24, hermano, Él llama a una reconciliación urgente. Si al ofrecer la adoración a Dios recuerdas que tienes un problema con tu hermano, debes dejar tu ofrenda e ir a reconciliarte y arreglar las cosas antes de regresar a adorar. Porque la comunión con Dios y el prójimo son indispensables, necesarias para adorar a Dios. Y a veces nos olvidamos de esto, pero es muy serio. Por eso el llamado a la reconciliación inmediata dice: si presentas una ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo con tu hermano, déjala allí, porque no va a valer de nada. Tú puedes hacer todo lo que hacían los fariseos, pretender, mostrar, pero delante de Dios no va a tener ningún efecto, porque tienes que arreglar la situación antes. Tiene que haber reconciliación, porque entonces va a ser aceptada delante de Dios nuestra adoración. Si no, es como que andemos con una máscara. Y si estoy muy duro ahora, hermano, lo siento. Pero es la realidad de las buenas nuevas. Yo no quiero que un día estemos allá. Yo no sé cómo hacer la entrada al cielo, ¿no? Pero estamos haciendo línea. Y de repente estoy yo enfrente y usted dice: los hipócritas no van a entrar acá. Un rótulo grande, no excusa. Y usted me diga: pastor, usted nunca me dijo eso. Pero esa es la realidad, hermano, de la relación con Dios. Tiene que ver con estar bien también con los hermanos. Yo no puedo decir que estoy bien con Dios
cuando tengo disensión con mi hermano, sobre todo con los de casa. Por si acaso vino peleado ahora, reconcíliese. Tómele la mano allá a su esposo y dígale, hoy nos vamos a poner bien. Es que mire, hermano, si no sería una máscara. Es así. Esa es la realidad, hermano, de la verdad de las Escrituras, porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para nosotros podernos reconciliar con Él. Y lo que encontramos a continuación, hay una solución rápida. Jesús, hermano, en el verso 25 y 26 usa la parábola de un adversario para ilustrar la necesidad de resolver los conflictos rápidamente. ¿Qué es lo que nos impide el resolverlo, hermano? ¿Sabe qué es? El orgullo, hermano. Hablamos de esto en otra ocasión, ¿no? De la que tiene que ver el opuesto a lo humilde y a lo manso. El orgullo, porque uno no quiere aceptar que es uno el que ha fallado. Y ahí yo sé que ya están, viste. Y aquí los veo, yo no veo lo de su boca, pero sí veo el movimiento allí. Viste. Pero cuando nosotros dejamos tratarnos, hermanos, que el Espíritu trate con nuestro orgullo, y la única manera que puede tratar Él es que nos dejemos que Él nos, por poquito digo, nos mate al viejo hombre. Nos haga morir a ese viejo hombre con todos nuestros pensamientos, nuestros errores, y nos haga nacer en una nueva criatura según Cristo. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y cuando digo nueva, hermano, no es que viene remendada, son nuevitas, vienen en paquete, vienen con un sello del Espíritu Santo que ha puesto en cada hijo de Dios que le ha aceptado como Señor y Salvador. Viene sellado por el Espíritu Santo, y cuando lo abres, tú comienzas a hablar de las virtudes que tiene ese espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Vienen en ese paquete que nos ayudan a superar todo aquello que nos afecta, incluyendo el orgullo. Gracias por ese amén voluntario. Pero es así, es de esa manera como el Espíritu trabaja. Pero tú tienes que dejarte, hermano, transformar, dejar que el Espíritu Santo te tome, para que entonces podamos resolver este problema. Porque está allí, Dios se ha puesto todo lo necesario. Tú puedes resolver el problema, esa situación que está afectando, para poder presentar la ofrenda al altar, que Dios la reciba. Tú la puedes resolver hoy. Sí, hermano, la puedes resolver hoy. Yo sé que algunos, mire, usted no habla, pero su carita me dice otra cosa. No es tan fácil, me dice usted. No, hermano, con tu fuerza no vas a poder, porque sé que lo has intentado una y otra vez para resolverlo a tu manera, pero siempre fallas. Pero dale una oportunidad a Cristo, hermano. Dale una oportunidad al Espíritu Santo que tome tu vida. Cuando Él la toma, tú te dejas transformar por Él. Serás una nueva criatura nacida del agua y del Espíritu. Y cuando el Espíritu está en ti, algo nuevo tiene que suceder en el Hijo de Dios, porque está con la unción del Espíritu Santo. Él transforma aquello que nosotros no podemos lograr. Por eso es que Él dice: mira, haz lo que tienes que hacer nomás.
No trates de resolver en el altar aquello que tienes que resolver en casa. Tienes que ir a la casa y resolver la situación con aquel que te ha ofendido o has ofendido. Arréglalo allí. Cuando lo arregle, entonces vienes acá, y como está el recipiente listo para poder ser llenado por la presencia del Espíritu Santo, entonces recibirás de lo que Dios tiene, de la gracia y la misericordia, y experimentarás el favor de Dios, y te gozarás con aquellos que levantan sus manos, alaban al que es digno de recibir honra, gloria y alabanza, porque hay algo diferente en tu vida, la presencia del Señor que lo mira todo bien, hermano. Que puedes darle un abrazo a quien se te pone enfrente, porque no hay nada que te estorbe. Pero si le das vuelta al pasillo porque vistes que allá estaba el hermano, que quizás no es muy aceptable, hay que resolver el problema. Hay que resolverlo. No esperes poder llegar a la consecuencia peor, hermano, como ser encarcelado. Mire, esto es un tipo de símbolos que usaba el Señor. Dice, si presentas la ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tienes algo con tu hermano, deja ahí tu ofrenda delante del altar. Anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces presenta la ofrenda. Ponte de acuerdo, hermano, con tu adversario. Mira, hermano, nosotros tenemos un problema por el pecado. Es que somos culpables. Si no fuéramos culpables, usted puede defender su caso, puede ir ante el juez a ver si lo gana. Pero en la relación con Dios nosotros somos culpables, hermano, porque somos pecadores, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Él dice, quiero leer para ver si puedo conectar eso. Anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. Mire, nosotros tenemos esta dispensación de la gracia mientras estamos acá, en el peregrinar de nuestra vida, y ese tiempo es la oportunidad de ponernos a cuenta con Dios, porque hay una deuda, hay una culpabilidad que tenemos por el pecado. Y ahora nosotros tenemos a Jesucristo como abogado. Tú puedes ir a Él y ponerte de acuerdo con Él, aceptar la gracia que Él ha extendido por el sacrificio que Él puso en la cruz del Calvario, y entonces tú te reconcilias con Él. Y cuando llegues delante del juez, que va a ser el Señor Jesús también, pero no va a estar como abogado, sino como juez, allá te absuelva, porque aceptaste y te pusiste de acuerdo, rendiste tu vida a Él. No esperes, hermano, que te entreguen al alguacil, porque va a venir ese día. No lo mires tan lejos, el día de mañana no lo tenemos asegurado. Cuando tú pasas a la eternidad, si no te has puesto de acuerdo, tú vas a estar en una condenación eterna. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que puedes ponerte de acuerdo, arreglar el problema. Y estoy hablando de esto en la condición del pecado. Pero hablemos de lo cotidiano, de lo que nos pasa en nuestro diario vivir. ¿Cuánta diferencia, cuánto conflicto hay en las familias ahora? Aún en las familias cristianas. Y a veces por no ponerse de acuerdo. Y a veces decimos, no, pues vamos a la iglesia y vamos a adorar a Dios. Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe. Sí, hermano, Él lo sabe.
Lo que nosotros no sabemos, cuál es el juicio de Dios, pero Él lo sabe. Pero la única manera de estar aprobado por Dios es que nosotros estemos reconciliados con Él y con el hermano. Es la única manera. No con unos cuantos, con todos. Y tú estás reconciliado con el 99.9%, pero con uno estás desaprobado. La ofrenda no es agradable delante de Dios, porque no podemos venir a pretender que amo a Dios, que no lo he visto, cuando tengo disensión con mi hermano, que ahí lo tengo enfrente y que lo veo. Dejemos el orgullo, hermano. Deja y serás feliz, hermano. Seremos felices. Encontraremos plenitud de vida. El apóstol Pablo decía, hermano, no tengo nada, pero lo tengo todo. ¿Sabe por qué? Porque se había arreglado. Había arreglado todo. Por eso es que el Hijo de Dios, hermano, sabe que es un extranjero aquí en la tierra. Hay algunos que dicen, hermano, yo pertenezco al reino, pero anda aplicando en el mundo para participar del mundo. Y hay algunos que se meten sin aplicar, porque el mundo los acepta. Véngase. Y participan de las cosas del mundo. Pero nosotros no somos de este reino. Somos del reino de Dios. Y eso nos hace diferente. Eso nos hace personas que llevamos la gloria de Dios. No por lo que somos, sino por lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y eso debe llenarnos de satisfacción y sentir esa plenitud de vida. Mire, hermano, si usted es un hijo de Dios, escúcheme, si usted es un hijo de Dios y si por una ocasión se le pasa este pensamiento, estoy aburrido, tengo que hacer esto para desaburrirme, o es que si no salgo a tal parte no estoy satisfecho, usted no tiene plenitud de vida, porque la presencia de Dios, hermano, lo llena todo en todo. Donde quiera que esté el Hijo de Dios siempre va a estar gozoso, siempre va a estar con alegría en medio de tribulaciones y adversidades, siempre va a estar gozoso porque ha sido lleno con la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y eso solo lo puede hacer cuando hay una entrega total a Él y decirle, Señor, aquí estoy. Nosotros no somos quizás lo suficientemente sabios para ver lo que es correcto y hacer lo necesario ahora mismo. Pero debemos saber que el Espíritu Santo guía a toda verdad. Él cambia nuestra manera de pensar. Por eso es que el apóstol habla y dice, renovaos de vuestra manera de pensar. Si nosotros no cambiamos la manera de entender a Dios, y esto es lo que le comenzó a pasar en la mente de aquellos que estaban siguiendo a Jesús en el Sermón del Monte. Primero estaba la contrariedad entre lo que enseñaban los fariseos de la ley y las enseñanzas de Cristo, pero Cristo las aclaró directamente, llegando al meollo, al espíritu de la ley, que era buscar a Dios de corazón. Termino con esto. Esta enseñanza es una advertencia, hermanos, sobre la urgencia de creer en el Evangelio, las buenas nuevas, lo que Cristo ha dado para resolver el problema que tenemos nosotros de acercarnos confiadamente al Señor. Tenemos que creer en Él, arrepentirnos de nuestra
mala manera de vivir y reconciliarnos con Dios. Tener esa reconciliación en esta vida antes de que sea demasiado tarde, para así evitar una consecuencia definitiva. Y allá no va a haber cambio ya. No hay manera de poder cambiar nuestro estado. Dice la palabra de Dios, está establecido para los hombres que muera una sola vez y después el juicio. No tome a la ligera su condición eterna. Usted sabe cómo usar. Si está listo para cuando el Señor lo llame a su presencia, poder decir presente, o si necesita reconciliación. Pero la puerta está abierta todavía mientras tiene vida. Usted tiene la oportunidad de poderse acercar al Señor y arrepentirse y reconciliarse con Él. Jesús usó esta analogía de el alguacil y el juez para hacernos notar nuestra necesidad de podernos reconciliar y ponernos de acuerdo. Siempre el mensaje de la Biblia ha sido o es el Redentor, mostrarnos al Redentor, a Jesucristo. Desde los profetas, dice Isaías, vení y entremos a cuenta. Si tu pecado fuera como la grana, vendrá a ser como blanca nieve. Y si fuera rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca nieve. Porque Él cambia, Él restaura, Él perdona. Yo no sé cuál es tu condición, pero es tiempo de ponernos serios con el Señor en nuestra relación, sin máscara, sino con un corazón dispuesto a seguir al Señor. Vamos a poner